hemos venido trabajando un ciclo de webinars en donde hemos hecho diferentes cositas de la analítica avanzada. Empezamos haciendo unos temas introductorios, empezamos elaborando modelos estadísticos, modelos de machine learning. En algún webinar programamos un algoritmo para clasificar sentimientos dentro de un texto. Y el día de hoy queremos ir un poco más allá y empezar a utilizar metodologías de deep learning, metodologías de aprendizaje profundo, para resolver problemas habituales dentro de la compañía. Bien, principalmente el problema que queremos abordar el día de hoy con el tema del aprendizaje profundo es el tema de analizar secuencias, particularmente las series temporales. Bien, cuando yo tengo esa necesidad de predecir un objetivo, que pueden ser las ventas, puede ser la demanda, la rotación, la variable que estemos analizando en su momento, pues queramos empezar a entender o a reconocer patrones en función de el tiempo, ¿cierto? Estos problemas se pueden resolver perfectamente con metodologías estadísticas, con algunos algoritmos de machine learning, como los árboles de regresión, pero también se podrían resolver por medio de las redes neuronales. Ven, ahí en el video de inicio hacíamos una pequeña introducción como para contextualizar un poco acerca de este tema, y lo que vamos a hacer en este espacio de una hora es poder tangencialmente y de una manera muy dinámica tratar de entender lo que hay detrás de estas metodologías y después, como siempre, hacer un ejemplo aplicado. Bien, entonces para ello voy a compartir mi pantalla. Por acá, para que iniciemos. Compartir pantalla. ¿No? Ok. Ahí ya mi pantalla, ¿cierto, Ángela? Sí, John, ya la estamos visualizando. Perfecto. Como les decía, recuerdo para los que no me conocen, mi nombre es John Paulo Guzmán Mera, consultor analítico, profesional en estadística. He tenido la posibilidad de participar por más de 10 años en proyectos que tienen que ver con minería de datos, en el sentido de poder tomar decisiones de negocio a partir de la analítica predictiva. Y pues el día de hoy vengo a compartirles acerca de cómo el deep learning nos puede apoyar para resolver problemas relacionados con secuencias. Bien, una serie de tiempo es una secuencia en donde seguramente los valores siguientes pueden depender de los estados anteriores. Generalmente, estos problemas de predicción de series temporales, por experiencia propia les puedo decir que tienden a ser un poco complejos al momento de querer modelarlos. A veces contamos con suerte y son comportamientos que tienen una tendencia definida o una estacionalidad definida dentro de los datos. Generalmente las series temporales en temas climatológicos y las metodologías tradicionales resuelven con una muy buena precisión estos problemas, pero cuando ya nos enfocamos a problemas un poco más complejos, más dispersos, que no tienen como esa tendencia tan definida, aquí ya empiezan a tener una serie de inconvenientes que se pueden solucionar con otras metodologías, pero que hoy queremos traer una metodología del deep learning para poder responder a estas necesidades. Esa metodología se conoce como las redes neuronales recurrentes. Entonces, para poder llegar allá, les propongo la siguiente agenda, donde vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a entender qué es una red neuronal, cómo funciona el tema de la red neuronal. Vamos a profundizar un poquito en qué son las redes neuronales recurrentes y, como siempre, lo que vamos a hacer es un ejemplo práctico de cómo construir o cómo resolver un problema de series de tiempos con esta metodología. No sin antes recordar, Analytics Data es una compañía con más de 10 años implementando soluciones analíticas, con más de 200 proyectos implementados y particularmente en la área que lidero de analítica avanzada, trabajamos con una metodología que es la metodología CRISP-DM y en esta área trabajamos 3 verticales, como lo son un componente de software en el cual ofrecemos soluciones a la medida para responder a tus necesidades de negocio por medio de herramientas
como 9R y Python. Y en la parte de consultoría ofrecemos acompañamiento en donde disponibilizamos a nuestros consultores para resolver las necesidades de nuestros clientes. Y una tercera vertical que tiene que ver con el tema de transferencia de conocimiento por medio de capacitaciones. Bien, entrando un poco en materia, cuando hablamos de una neurona artificial, podemos decir que esa neurona artificial llamada perceptrón nace en los años 50, no es nada nuevo. Bien, y básicamente lo que hace el perceptrón es representar matemáticamente a la neurona biológica, ¿cierto? Vamos a utilizar por acá el puntero, que tenemos la neurona biológica, y podemos decir que el modelo más simple de una neurona es una función matemática, ¿bien? ¿Qué es una neurona? Acá en la parte superior. La neurona es una célula especializada y caracterizada por poseer lo siguiente. Posee una serie de canales que se llaman en la parte biológica dendritas, ¿cierto? Y posee un canal de salida llamado el axón, ¿bien? ¿Qué es lo que sucede o cómo interactúan? Las dendritas operan como sensores que lo que hacen es recoger información de la región donde se hallan y lo que hacen es a partir del núcleo derivar, hacer algún tipo de procesamiento con esa información que ingresa por las dendritas y llevarlo hacia el cuerpo del axón como una especie de conducción, con un proceso que se llama sinapsis, que envía una respuesta hacia el cerebro, ¿de acuerdo? Ese funcionamiento biológico, lo que hace la neurona artificial es tratar de replicarlo. Vamos a tener unas entradas, ¿cierto? Que en este caso las entradas van a ser los datos. Vamos a tener unos valores W sub I, que se conoce como pesos sinápticos, cumpliendo la función de la conexión que hay entre las dendritas y el axón. Y vamos a tener algo que se conoce como una función de activación. Bien, por ejemplo, en la neurona biológica, ¿qué es lo que hace que cuando tú te tropiezas el dedo pequeño del pie, te envíe un mensaje directo a tu cerebro de dolor? Eso es como una especie de función que genera esa acción en ti. Entonces acá vamos el perceptrón lo que busca es reproducir esa activación por medio de una función matemática para llegar a una salida, ¿de acuerdo? Esa iteración que existe entre los valores de entrada y lo que llamamos pesos sinápticos, ¿cómo se activa? Por medio de una combinación lineal, que es la que vemos en la parte inferior. Esa combinación lineal es una combinación lineal entre los valores de entrada, ¿cierto? Y los pesos sinápticos, que inicialmente son iniciados, valga la redundancia, de forma aleatoria, ¿bien? Y claramente vamos a tener una función de coste, una función de error, porque en principio la red, la neurona, no va a ser tan especializada resolviendo tu problema. Y generalmente el perceptrón utiliza algo que se llama función de activación. Esa función de activación lo que hace es llevar el resultado de esa combinación lineal a valores entre -1 y 1 o a valores entre 0 y 1, que permitan saber si el valor es muy cercano a 1, cuando se activa esa neurona, cuando dice yo voy a participar, y si el valor es muy cercano a 0, cuando la neurona no está activa. ¿De acuerdo? Básicamente ese es el funcionamiento. Si nos concentramos un poquito en esta parte de lo que es el perceptrón, la podemos entender como una unidad básica de procesamiento, bien, con conexiones de entrada a través de las cuales recibe estímulos extremos que van a ser los datos. Con estos valores lo que hace es combinarlos por medio de sus pesos sinápticos y generar una salida. Y eso se puede expresar con una función matemática, que es la que vemos acá. Si ustedes observan, esto es una combinación lineal entre los pesos y cada uno de los valores de entrada, más un error, ¿cierto? Esto es muy parecido a algo que de golpe la mayoría ya conocemos. No sé si tienen presente este modelo, que es muy popular. La mayoría hemos trabajado con el modelo de regresión lineal simple, es el modelo más utilizado. Cuando yo quiero estimar una variable en función de otra, no sé, por ejemplo, el salario en función de la edad,
Y es un modelo muy conocido, pero si nos damos un poco cuenta, un perceptrón es muy similar a lo que es un modelo de regresión lineal simple, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay detrás de un perceptrón, una función lineal en donde la única diferencia es que en un modelo de regresión lineal simple, estos parámetros, el alfa y el beta, nosotros lo estimamos a partir de los datos de los cuales disponemos. Mientras que en el perceptrón, estos parámetros W sub I se estiman mediante entrenamiento, mediante iteraciones. Inicialmente se inicializan aleatoriamente y en la medida en que se le va entregando datos al perceptrón, él va a ir ajustando esos parámetros. Uno lo hace con métodos estadísticos, que es el modelo de regresión, para hacer esta línea recta que vemos aquí, que la mayoría conocemos, y el perceptrón lo hace de forma iterativa, pero fíjense que en el fondo un perceptrón es un modelo de regresión lineal, ¿de acuerdo? Generalmente, ¿qué problema resolvemos con una línea recta? Bien, por ejemplo, yo acá tengo unos círculos rojos y una estrella. Si nosotros quisiéramos encontrar un modelo, ¿cierto?, que separe, ¿cierto?, estos círculos rojos, vamos acá, ok, sí, que separe estos círculos rojos de las estrellas azules, pues este sería un buen modelo, ¿no? Una línea recta que pase por esta región y me separe las dos clasificaciones. Si quisiéramos ver este segundo igual, esta línea recta, que bien lo podría hacer un perceptrón o lo podría hacer un modelo de regresión lineal. Pero ¿qué pasa si tenemos este escenario? Bien, si nosotros quisiéramos trazar una línea recta, ¿cierto?, que separe estas dos clases, a ver si intentamos, no sé, esta línea. No fue posible porque no pudimos separar esta de acá, o si lo hacemos de esta forma, tampoco es posible, no son separables, y si lo hacemos de esta forma, tampoco, ¿cierto? O sea, es un problema que no tiene solución. ¿Qué es lo que proponen las redes neuronales? Muy sencillo, anexamos una neurona número 1, ¿cierto?, y una neurona número 2, en donde N1 es una recta que se encarga de separar esta zona, y N2 es otra recta que se encarga de separar esta zona. Entonces me quedaron las dos estrellitas separadas de las dos bolitas rojas. Esa capacidad que tienen las neuronas de interconectarse es lo que las hace potentes. ¿Bien? ¿Por qué? Una sola neurona que esté aislada, pues va a carecer un poco de razón de ser. Su labor, por decirlo de alguna manera, especializada, se torna valiosa en la medida en que se asocia con otras neuronas, se interconecta con una neurona, formando lo que se conoce como una red neuronal. Bien, una neuronita solita, una neuronita biológica, no es mucho lo que puede hacer, pero en la medida en que ellas se interconectan, bien, generando señales de entrada y de salida, es donde genera esa robustez, ¿bien? Y es lo que vemos acá. La interconexión entre las neuronas biológicas también se busca imitar ese comportamiento por medio de la red neuronal artificial, que es lo que tenemos acá en la parte inferior. Básicamente las redes neuronales artificiales, podemos decir que son un modelo computacional, ¿bien?, que está inspirado en el comportamiento observado en su homólogo, que es la red neuronal biológica, y básicamente consiste en un conjunto de unidades de entrada, que son llamadas neuronas, interconectadas a una serie de neuronas. Esos punticos amarillos, azules y rojos que ustedes ven no es más que esta función matemática que está acá, y están interconectadas entre ellas y generan una capa de salida. Lo interesante de las redes neuronales, podemos decir que son capaces de aprender de forma jerarquizada, como lo decíamos en el video de la introducción. Al tener múltiples neuronas interconectadas, casi que cada neurona se encarga de hacer su trabajo y generan un resultado conjunto, ¿bien? Algo importante que decir es que no hay límite de capas, no hay límite de neuronas.
En la medida en que tengamos más capas y más neuronas, pues podemos solucionar problemas un poco más abstractos y nos permite tener una mayor capacidad de generalización. Resulta que esta estructura que nosotros tenemos aquí planteada como una red neuronal, a partir de este concepto, en donde el principal poder es cuando yo interconecto varias neuronas, pues a partir de ello han surgido muchas arquitecturas, ¿bien? Hay, por decirlo de alguna manera, hay muchos sabores de arquitecturas de red neuronal, pero todas parten de ese mismo concepto, del perceptrón interconectado de alguna manera, y pues a raíz de ello han surgido diferentes arquitecturas que permiten resolver diferentes problemas. Están las redes neuronales básicas, está el perceptrón multicapa, están las redes convolucionales, que son para reconocimiento de imágenes, y particularmente hay una arquitectura que se llama las redes neuronales recurrentes. Bien, el concepto de recurrencia hace sentido como a la memoria, bien, la capacidad que tiene la red neuronal para recordar información previa. Y están muy asociadas a lo que se conoce, a lo que son problemas relacionados con secuencias. Por ejemplo, análisis de video. Bien, en un video casi que lo que ocurre en el instante de tiempo t depende de lo que ocurra en el instante de tiempo t-1. Están muy correlacionados. O, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural. La idea principal de un texto, al final, depende de las frases o palabras previas, ¿de acuerdo? O también el reconocimiento de voz. Y particularmente, si lo llevamos a temas relacionados con negocio, si nosotros queremos predecir, por ejemplo, las ventas, pues casi que las ventas uno podría decir que dependen de un factor tiempo, ¿bien? Dependen del día del mes, dependen de la hora, dependen, no sé si nuestro producto son sombrillas, pues va a depender mucho del tema climático, ¿bien? Entonces, hay una dependencia, ¿cierto? Y eso es lo que hacen las redes neuronales recurrentes. Entonces, lo que queremos es llevar esta arquitectura para tratar de resolver problemas relacionados con series temporales. Entonces, para lograr ello vamos a comprender de forma muy tangencial, ¿bien?, qué es una red neuronal recurrente. Para ello me he apoyado en Christopher Olah, ¿bien?, en su blog. Él tiene una manera muy dinámica de explicar qué son las redes neuronales recurrentes y particularmente una red neuronal que vamos a utilizar aquí que se llama la red neuronal LSTM. No se preocupen que ya vamos a profundizar en ello. Hablemos un poquito de qué son las redes neuronales recurrentes. Bien. Básicamente, aquí pongo un ejemplo, cuando los seres humanos, cuando leemos, cuando estamos haciendo el tema de lectura, no entendemos cada palabra de forma independiente, ¿cierto? Casi que nuestra comprensión está asociada a las palabras previas que hemos leído. Es decir, cada que vamos a leer una palabra no olvidamos todo lo anterior y empezamos desde cero, ¿de acuerdo? De esa misma manera en que nosotros actuamos, las redes neuronales recurrentes tienen la capacidad de ir recordando o guardando de alguna manera la información previa, que es muy similar a lo que buscamos cuando queremos pronosticar en función del tiempo. Una red neuronal recurrente va a tener la misma idea de un perceptrón, en donde vamos a tener unas entradas, ¿cierto? Los datos, ¿bien? Vamos a tener una función de activación, ¿cierto? Una combinación lineal entre unos pesos y los valores de entrada, y vamos a tener una salida. Pero esta red neuronal tiene un componente adicional, y es que va a tener un retorno, ¿bien? Va a tener un retorno de información. Entonces, es como si la red neuronal tuviese memoria, ¿de acuerdo? Para calcular el instante, el pronóstico en el tiempo t, ¿cierto? Va a tener en cuenta
el pronóstico en el tiempo anterior, en el tiempo t-1, en el tiempo t-2, t-3 y así sucesivamente. Podríamos decir que estos bucles que vemos aquí, es como una compuerta, hacen que las redes neuronales recurrentes parezcan pues, como algo distintas o algo misteriosas. Sin embargo, si lo detallamos un poco más y lo comparamos frente a la red neuronal normal que tiene una entrada y una salida, resulta que no son tan diferentes a las redes neuronales tradicionales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque una red neuronal recurrente, como lo que vemos acá, puede considerarse como una cadena, ¿bien? En donde cada neurona entrega el mensaje a la neurona siguiente. Me explico. Si ustedes ven aquí, si estamos parados en x0 para pronosticar a h0, después estamos parados en el tiempo x1 para pronosticar h1, pero h1 depende de x0, ¿bien? Después x2 depende de x1 y xt depende de x2. Es decir, este bucle lo que permite es que haya una relación o haya un mensaje de un paso a otro en la secuencia o en el tiempo, que es un poco distinto a la neurona tradicional. Bien, la neurona tradicional va en una sola vía, no tiene posibilidad de retornar o de aprender información previa. Ahora bien, por ejemplo, si nosotros necesitamos mirar información reciente en una secuencia, por ejemplo, consideremos esta frase que tenemos aquí, y supongan ustedes que queremos un modelo que intente predecir cuál sería la siguiente palabra basándose en las anteriores. Bien, por ejemplo, si estamos tratando de predecir la última palabra de las nubes están en el cielo, tratar de predecir cielo, casi que no necesitamos mucho contexto, ¿de acuerdo? Es bastante obvio que la siguiente palabra ahí va a ser cielo. Entonces, la red recurrente va a tener la capacidad de reconocer las palabras previas para poder hacer una predicción en H3, ¿de acuerdo? Estas redes neuronales recurrentes tradicionales, en casos en donde la brecha entre la predicción, ¿cierto?, y los datos previos no es muy larga, funcionan muy bien. Bien, pero ¿qué sucede cuando hay casos en los que necesitamos un poco de más contexto? Resulta que las redes neuronales recurrentes tradicionales tienen memoria de corto plazo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros queremos predecir la palabra francés dentro de este texto, la información podría sugerir que la siguiente palabra es el idioma, ¿cierto? Pero es necesario reconocer en este texto que la persona haya crecido en Francia, porque si yo digo hablo y quiero predecir el idioma, puede ser español, puede ser francés, bien, puede ser portugués. Entonces, requiere un poco más de contexto y requiere de información que esté mucho más atrás para poder predecir esta frase. Entonces, podemos concluir que las redes neuronales recurrentes tienen un problema y es que son de corto plazo. Con mayor rapidez tienden a olvidar X0 y X1 para poder predecir la siguiente palabra. Ahora bien, pues esto no es un problema, se tiene una solución para esto, como lo son las redes neuronales Long Short Term Memory, bien, más conocidas como las LSTM. Bien, vamos a explicar un poco la diferencia para ver el contexto de por qué las LSTM tienen memoria no solo de corto plazo, sino también a largo plazo. Me explico, si estás prediciendo las ventas, tratar de predecirla con los últimos 3 meses es bastante ambicioso, pero si yo tengo un histórico de 1 o 2 años, puedo tener un mejor reconocimiento del comportamiento. Ahora bien, cuando yo hablo de una red neuronal recurrente, decíamos que funcionaba como una cadena en donde tengo el instante xt-1, el instante xt, el instante xt más 1, ¿de acuerdo?
Aquí está. El instante xt-1, xt y xt más 1. ¿De acuerdo? Decíamos que para calcular el instante t, si yo quiero predecir las ventas en el próximo mes, eso va a depender de las ventas en el mes anterior más la predicción del mes anterior. De ahí la relación en la secuencia. Ahora bien, las redes neuronales LSTM son un tipo especial de red neuronal recurrente, pero son un poco más robustas. Bien, básicamente, si ven, es el mismo comportamiento en cadena, es decir, el mes anterior, el periodo anterior le lleva el mensaje al siguiente periodo, pero va a ser un poco más robusta porque en cada etapa va a tener 4 capas iterativas, ¿bien? Y esas 4 capas iterativas se encargan de que la red tenga memoria a corto y largo plazo. Vamos a profundizar un poco en lo que es la red neuronal LSTM. La idea central, ¿bien? La idea central del LSTM se basa en que va a involucrar 2 componentes adicionales, que va a ser una celda de estado en el instante t-1, en el instante previo, y una celda de estado en el instante posterior, ¿de acuerdo? Y esa celda de estado va a funcionar como una banda transportadora que va a permitir el paso de información a partir de unas compuertas que están aquí nombradas como X y más, y va a permitir definir cuál es la información que va a recordar y cuál es la información que va a desechar, bien, que no es relevante para ella. Esas compuertas, ¿cierto? Están formadas por una función, que generalmente es una función sigmoidal. Una función sigmoidal lo que hace es tomar esa combinación lineal entre los parámetros y las variables, ¿cierto? Y generar un valor. Y la función sigmoidal transforma ese valor a un valor entre 0 y 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si el valor es muy cercano a 1, la compuerta se abre, la que vemos aquí, y deja pasar información a la banda transportadora, ¿de acuerdo? Y si es cercano a 0, la compuerta se cierra y considera que la información previa no es muy relevante. Como en el primer ejemplo, las nubes están, ¿dónde? En el cielo, no necesitamos mayor información para saber eso. Pero en el segundo ejemplo, necesitamos que esta compuerta se abra para que nos dé contexto y nos diga, venga, es que el idioma que él habla posiblemente y muy probablemente puede ser Francia porque nació en Francia, ¿de acuerdo? Entonces, esta compuerta lo que hace es controlar la información que recuerda la red y la información que olvida la red. Profundicemos un poco en ellas. Yo les decía, tiene 4 capas la red LSTM. La primera capa se encarga o se conoce como una capa de puerta y olvido. Es decir, de todo lo que ha pasado históricamente, qué es lo que me sirve a mí para predecir el siguiente valor y cuál es la información que no me sirve tanto. Les pongo el siguiente ejemplo. Cuando ustedes van a hacer una compra por internet y buscan comentarios acerca, no sé, de ese teléfono que quieren comprar, y empiezan a buscar recomendaciones, uno generalmente busca cómo está calificado, ¿cierto? Entonces, hoy en día existen 5 estrellitas, ustedes rápidamente, si ven 4 o 5 estrellitas, casi que ya tienen una predicción de qué tan bueno es el teléfono. Y después, muchas personas lo que hacemos es que nos vamos a la descripción, pero no leemos todo el texto, ¿cierto? Empezamos a extraer cosas importantes como me llegó a tiempo, muy buena calidad, toma buenas fotos, pero no leemos el texto tal cual está en la descripción. Entonces, esa es la función que cumple esta capa. ¿Qué es lo que realmente me sirve para predecir y qué es la información que yo debería desechar? ¿De qué depende? Aquí podemos verlo, depende de la información en el instante t, que yo voy a hacer la predicción, más la predicción en el instante anterior, ¿de acuerdo? Como lo ven acá a la derecha, es una función lineal, ¿cierto? Y a la que después le aplicamos una función sigmoidal. Eso es lo que hace
el proceso. Fíjense que depende de los pesos, de la predicción anterior, de la predicción actual y de una función de costo. Esto lo tenemos, XT lo tenemos, y WF y BF se estiman de forma iterativa durante el entrenamiento. La segunda capa es una capa que se encarga de definir de la información nueva cuál es la información que yo voy a anexar a la predicción, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hace? Por medio también de una función lineal, ¿cierto? En donde ingresan todos los valores a esta capa sigmoidal y después generamos unos valores candidatos a la predicción por medio de una función tangente hiperbólica y lo que está al interior, fíjense que también es una función lineal. Una vez tenemos esto, le entregamos esa información a la banda transportadora. Observen que depende de lo que va a dejar, lo que va a recordar, más la información nueva, básicamente otra función lineal. Y posteriormente, con esa información lo que hacemos es crear la nueva salida, ¿bien? Que va a depender de la información actual más la información que recuerdo, ¿bien? Mediante la banda transportadora. Esta es una explicación muy tangencial. Detrás de ello hay unas demostraciones matemáticas bastante interesantes, pero la idea es no irnos al algoritmo sin tener la idea de cómo funciona la red neuronal LSTM, ¿de acuerdo? Fíjense que son 4 pasos fundamentales. El mismo funcionamiento de esa función matemática inicial del perceptrón multicapa, en donde multiplico todos los valores de entrada por los pesos, eso me da un resultado. Y acá lo único distinto es que tenemos 4 funciones que igualmente son lineales y que cumplen una función. Ahí es donde cobra peso un poco lo que decíamos al inicio de que el poder de la red neuronal es cuando se empiezan a interconectar conjuntamente. Un perceptrón, una red neuronal solita, soluciona el problema que soluciona un modelo de regresión lineal simple. Pero cuando empezamos a interconectarlas, es donde se genera la capacidad predictiva de estas metodologías. ¿De acuerdo? Con esto, una pequeña introducción de cómo funcionan las redes neuronales LSTM. Aquí tienen la fuente para las personas que quieran profundizar en el tema o se pueden comunicar con nosotros para profundizar. Bien, tenemos una metodología, como muchas. El objetivo de esta presentación no es decir que las redes neuronales recurrentes son mejores a X o Y metodología. Recuerden que en minería de datos no nos casamos con una metodología, dejamos que sean los datos los que nos digan cuál es esa talla de modelo, yo siempre lo digo de esta manera, cuál es esa talla de modelo que mejor le queda a nuestros datos. Y pues es una herramienta más, una posibilidad más dentro de nuestra batería de modelos para poder responder a una necesidad. Vámonos al ejemplo. Como siempre nos gusta no dejar esto en temas teóricos, sino poder ver un ejemplo. En esta ocasión hemos tomado un ejemplo, aquí tengo Katrin Melcher. Katrin Melcher es una científica de datos del equipo de NINE y es una persona que ha desarrollado un ejemplo muy simple de cómo programar una red neuronal recurrente de forma multivariada. Entonces vamos a llevar esto a la práctica por medio de este ejemplo desarrollado por Katrin Melcher. Y los datos que vamos a utilizar son unos datos que se encuentran en COBOL. Bien, COBOL es una página en donde se trabaja mucho el tema de la ciencia de datos, saca mucho competencias en donde lo que busca es mirar cómo se resuelve determinado problema, y el conjunto de datos que vamos a utilizar es el número de bicicletas compartidas en Londres. Bien, tenemos datos históricos de bicicletas compartidas y unas variables asociadas a condiciones climáticas para poder hacer esa predicción. ¿Dónde lo vamos a hacer? Como siempre, necesitamos un vehículo. A lo largo de los webinars hemos utilizado distintos vehículos para hacer ciencia de datos. Hemos trabajado en Python, hicimos un modelo de reconocimiento de texto para definir el sentimiento detrás del texto. En RStudio hicimos algo relacionado con modelos de optimización.
En Nine hemos hecho modelos de deserción y particularmente hoy vamos a trabajar en Nine, pero vamos a enriquecer un poco nuestro vehículo con dos componentes. Como estamos hablando de aprendizaje profundo, vamos a trabajar con Keras. Bien, recuerden que Keras es una API de aprendizaje profundo que está escrita en Python. Y TensorFlow es una plataforma de aprendizaje profundo que también es de código abierto y puede considerarse como una capa de infraestructura sobre la cual se ejecutan los modelos. Sin más preámbulo, vamos al ejemplo. Vamos a compartir de nuevo acá la siguiente pantalla. Estamos acá. Y Angelita, ¿me confirma si ya vemos Nine en pantalla? Sí. Ok, muchas gracias. Vámonos al ejemplo. Este es el entorno de Nine. Voy a correr esto por acá. Y listo. Aquí tenemos el entorno de Nine, ¿cierto? Como ya sabemos, él tiene una parte en donde están todos los archivos analíticos sobre los cuales estemos trabajando. Acá está todo el repositorio de nodos con nuestras herramientas para hacer ciencia de datos. Acá siempre tenemos lo que tiene que ver con la descripción de los nodos, qué es lo que hace cada nodo. Por acá tenemos el hub de Nine, que es lo que nos permite interactuar con la comunidad. Como pueden ver, ahí he estado hablando con la autora de este workflow para poder compartirlo con ustedes. Y vamos a ver el trabajo. Para hacer esto voy a ampliar aquí un poquito para que ganemos espacio y la visualización sea mucho mejor. ¿Qué se me hizo? Por acá está y lo voy a ampliar. Vamos a hacer un paneo general de lo que les voy a mostrar. Primero, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un espacio en donde vamos a hacer un preprocesamiento de la información. Bien, recuerden que en minería de datos hay una etapa de preparar los datos. Vamos a tener un espacio para definir la arquitectura de la red neuronal. Arquitecturas hay muchas, entonces tenemos que decirle con qué arquitectura vamos a trabajar. Vamos a tener un espacio para entrenar el modelo analítico y vamos a tener un espacio para ver el performance o la calidad del modelo o qué tan preciso es ese modelo analítico. Eso es lo que vamos a tener. Para ello tenemos una serie de variables, ¿cierto? Vamos a verlas aquí, voy a ampliar un poquito. En donde la primera variable va a ser el tiempo, ¿cierto? Es la marca de tiempo agrupada en los datos, que básicamente es cuántas bicicletas tenemos por hora, ¿bien? Vamos a tener una variable que se llama CNT, por sus siglas en inglés, que básicamente es el recuento de bicicletas compartidas. ¿Cuántas bicicletas se compartieron en esa hora? Y adicionalmente tenemos unas variables asociadas a temas climáticos como la temperatura, la sensación térmica, la humedad, la velocidad del viento. Seguramente si está lloviendo puede ser un factor importante en el número de bicicletas que se compartan. Tenemos la velocidad del viento, tenemos si es festivo o no es festivo, si es fin de semana o no es fin de semana, tenemos las estaciones, si estamos en primavera, en invierno o en verano, que son variables que nos van a ayudar a entender ¿qué? El número de bicicletas compartidas. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a predecir la demanda, ¿cierto? En la próxima hora, es decir, un tiempo adelante, lo pudiésemos hacer para más tiempos adelante, pero lo vamos a hacer un tiempo adelante y lo vamos a predecir en función de la demanda en las 10 horas previas. Ahí se puede ver el concepto de secuencia o de recurrencia. Las 10 horas previas nos van a ayudar a predecir la demanda en la próxima hora. Ese es nuestro objetivo. Vamos por ello. Entonces, Katrin Mercher aquí ha hecho una estructura en donde lo primero que hacemos es leer los datos,
¿cierto? Por acá tenemos los datos, cada una de las variables. Podemos observar que son 17.411 registros los que tenemos aquí, en donde arranca el 4 de enero de 2015 a las 3 de la tarde, y ahí se va yendo hasta las 11 de la noche, después vuelve y arranca en la hora 00 del día 5, y así sucesivamente hasta llegar. Tenemos información desde 2015 hasta, si vamos al final, hasta el 3 de enero de 2017 a las 11 de la noche. Para cada uno de ellos, como lo decía, tenemos cada una de las variables asociadas que nos van a ayudar a entender este problema. ¿Qué es lo primero que hacemos? Hacemos un proceso para extraer el día de mes, ¿cierto? El día de la semana y la hora, que posiblemente pueden ser variables que también nos ayuden a explicar este fenómeno. No sé si son las 11 de la noche, ¿cómo será la demanda respecto a si estamos en una hora pico a las 6? Entonces acá lo que he hecho es, lo que se ha hecho es extraer esas tres variables para que nos sirvan también como variables explicativas, el día, el mes y la hora. Y posteriormente, lo que tengo acá es observar un poquito la serie que queremos estimar. Pues, miren, este es el comportamiento desde 2015 hasta 2017 por hora de cómo es la demanda de bicicletas compartidas. Bien, ahí uno podría pensar que hay algún patrón. Fíjense, aquí hay como unos picos cada ciertas horas. Bien, aquí vuelve y se repite, aquí vuelve y se repite. Hay un patrón ahí detrás, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer que una red neuronal recurrente entienda este comportamiento y podamos hacer la predicción? Este es nuestro objetivo. Posteriormente, lo que tenemos acá es que debemos particionar. Bien, ¿cómo vamos a particionar? Vamos a utilizar el 80% de los datos. Como estamos hablando de una base de datos que está en función del tiempo, vamos a tomar el 80% de los datos, o sea, el primer 80% para predecir, para entrenar, perdón, y el 20% restante lo vamos a utilizar para validación y para testeo. Entonces aquí lo que he hecho es dividir la muestra. De los 17.000 vamos a tener 13.931 horas para entrenar el modelo y vamos a tener 3.483 para validar el modelo. Bien, posteriormente lo que hemos hecho es normalizar los datos. A toda red neuronal los datos se le deben entregar normalizados, porque aquí tenemos kilómetros, tenemos temperatura, tenemos sensación térmica, variables que están en distintas escalas. Entonces lo que se ha hecho aquí es normalizar la información. Observen que aquí ya todas las variables están entre 0 y 1, ¿cierto? Todas están entre 0 y 1, incluso la temperatura, la humedad, todas se encuentran entre 0 y 1. Y posteriormente, para la data de validación y testeo, también hemos hecho un proceso de normalización, ¿de acuerdo? Hasta aquí tenemos esta data, cada una de las variables normalizadas. Posteriormente, tenemos que utilizar el concepto de rezagos o de memoria, o ese concepto que dice que a lo mejor la demanda de bicicletas compartidas a las 3 de la tarde puede depender de la demanda en la hora anterior. Entonces tenemos que reestructurar nuestra data para poder encontrar lo que se conocen como los rezagos. ¿Qué buscan los rezagos? Mirar si el dato anterior, está correlacionado con el dato siguiente. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí en este nodo. Y observen lo siguiente. Voy a ingresar aquí. Lo que tenemos es un lookup, ¿bien? Porque esos rezagos lo tenemos que hacer para las 10 variables que tenemos, ¿de acuerdo? Para las 13 variables que tenemos, porque le adicionamos el mes, el día y la hora, ¿de acuerdo? Entonces teníamos 10 más esas 3, son 13 variables. Y lo que hacemos aquí es encontrar 10 rezagos por cada una para llegar al siguiente resultado.
observen lo siguiente. Aquí tenemos la variable, me voy a ir acá arriba, bicicletas compartidas, ¿cierto? Bicicletas compartidas, pero también tenemos el rezago 1, el rezago 2, el rezago 3, el rezago 4, hasta el rezago número 10. ¿Qué quiero decir yo con esos rezagos? Vamos a verlo. Ustedes aquí pueden observar que si vemos aquí, me voy a ubicar aquí para que lo veamos, fíjense que este punto 67 que está aquí, punto 067, voy a ampliarlo un poquito más para que lo veamos, es el mismo valor que está acá rezagado una vez. Después es el mismo valor que está en T-2, rezagado 2 veces, rezagado 3 veces, rezagado 6 veces. ¿Eso qué me permite? Ver si existe una estructura de correlación, de asociación, de dependencia entre el dato actual y el dato anterior. Vamos rezagando una vez hacia atrás. Como rezagamos 10 veces, perdemos 10 datos, es lo que está pasando ahí. Y lo mismo, por eso el loop que veían ahí, el bucle, porque pues no lo voy a hacer uno por uno, ¿no? Se hace para cada una de las variables, como lo ven acá. Entonces, este componente lo que me entrega es una salida, ¿bien? Una salida en donde los datos ya están bien estructurados. Aquí están. Fíjense. Tenemos un objetivo. Recuerden que esto está estandarizado, por eso dice 0.06, el número de bicicletas. Esto sí, lo denormalizamos, pues me daría una cantidad de bicicletas, solamente que lo necesitamos así para la red neuronal. Y acá tenemos un conjunto en donde lo que hemos hecho es como concatenar todas esas variables, porque son 130, es decir, 13 variables por 10 rezagos son 130 variables. Y pues ingresar al modelo una por una sería muy poco eficiente, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que hemos creado es un conjunto, una variable tipo collection en KNIME, que concatena todas esas variables y después al modelo nada más le entregas el input, la entrada, pero esa entrada contiene las 130 variables. Después, eso mismo, tal cual, lo hemos hecho para los datos de validación, entonces no es necesario ingresar allí. Vámonos al entrenamiento del modelo. A ver. Vamos al entrenamiento del modelo. Y en el entrenamiento del modelo nos va a pedir 3 cosas. Bien. Aquí es donde está la integración con Keras. Bien. Acá previamente en las preferencias de KNIME, yo lo que he hecho es integrarme con Keras e integrarme con TensorFlow. Bien. Librerías de Python. Con la versión de Anaconda 4.10 y la versión de R3 de Python, perdón. No estamos trabajando en R de Python 3.6. Yo entiendo que Python lleva en la versión como 3.8, 3.9, pero KNIME, pues debido a los problemas que pueda presentar la versión, siempre va como un pasito atrás en las versiones que permite esa integración, más que todo para que cuando pase la 3.9 ya sea una versión estable, que no tenga muchos cambios. Pues aquí yo ya he hecho la integración con Python y por eso puedo hablarles de este nodo. Bien, este nodo ¿qué me pide? Me pide 3 entradas. Lo primero es que usted le dé la arquitectura. ¿Cuál es la arquitectura sobre la cual usted va a trabajar? Lo segundo que pide es la data de entrenamiento. ¿Con qué datos usted me va a enseñar a predecir el número de bicicletas? Y por último me pide la data de validación. Es decir, le voy a enseñar con el 80% de los datos y después voy a retar a la red neuronal a que prediga el 20% restante y voy a tener la posibilidad de ver qué tan bueno es haciendo su trabajo. Bien, eso es lo que me pide. Entonces vamos a la primera parte. En la primera parte me pide la arquitectura que está definida acá. Observen que aquí lo que estoy definiendo es la capa de entrada. La capa de entrada va a tener una dimensión 10 por 13. 10 variables por 13, 13 variables por 10 rezagos. O sea que va a tener una dimensión de 130. Es lo que defino con este nodo
que era input layer. Después defino el número de unidades en la capa oculta. Yo definí 100. Ustedes me dirán, John, ¿y por qué 100? No hay una fórmula matemática, ¿bien? Lo que sí es cierto es que a mayor cantidad de neuronas en la capa oculta, tu modelo puede sufrir de poca capacidad de generalización. ¿Qué quiere decir eso? Se ajusta también a los datos de entrenamiento, que recoge hasta el ruido, ¿bien? Recoge la señal, el patrón y recoge el ruido. Y cuando ya le entregue nuevos datos, pues es tan preciso el modelo anterior que no tiene capacidad de generalizar los demás. Para ello existen otras técnicas que no estamos viendo aquí en este webinar, como lo son el tema del tuneo de los parámetros por métodos iterativos. Previo ya se ha hecho un ejercicio que requiere de mayor tiempo y hemos definido 100 unidades en la capa oculta. Ahora, usted le puede colocar 99 y puede llegar a un resultado aproximadamente igual al que yo tengo, ¿bien? Porque en la inteligencia artificial no se encuentran modelos óptimos. ¿Ya? Cuando usted hace el modelo de regresión, usted dice, esa es la recta que minimiza la suma de los errores. Ese es el modelo más óptimo. Acá no. Acá se encuentran modelos pseudo óptimos. Porque usted le puede colocar 150 unidades en la capa oculta y puede llegar a un modelo igualmente bueno al que yo tengo. O le puede colocar 90 o 100. Simplemente que hay que tener cuidado que si son pocas neuronas, el modelo tiene poca capacidad para predecir. Pero si son muchas, el modelo tiene poca capacidad de generalización. Para eso existen técnicas también para definir el tamaño. Y la salida, lo que he hecho es definir una neurona de salida. 130 en la entrada, 100 en la capa oculta y una en la salida porque quiero predecir el número de bicicletas en la siguiente hora. Con esta información se lo entrego a la red neuronal y obtengo un resultado, que es este que está acá. En ese resultado definimos 75 epochs. Los epochs es el número de veces que los datos pasan por esa red neuronal y el tamaño del batch fue de 35 generando 436 grupos distintos. Es decir, 75 veces y en esas 75 veces le voy a entregar 436 grupos distintos para que ella vaya ajustando ¿qué? Esos pesos sinásticos, esos W sub I los vaya ajustando. Y esa B que veíamos en la función lineal se vaya reduciendo en la medida que va aumentando el número de iteraciones para llegar a un error y alrededor de casi 0. Como pueden ver aquí, esta red neuronal se demoró 1 hora 40 minutos en hacer estas 32.000 iteraciones, ¿bien? Estamos hablando de aprendizaje profundo y fue entrenada en ese tiempo. Obviamente aquí no lo voy a hacer porque tomaría mucho tiempo. Posteriormente, ¿qué hemos hecho? Tenemos la red neuronal y hemos hecho lo siguiente. Le vamos a entregar los datos para validación. ¿Cuántos son? Aquí están. Son 1.737, que era el 20% restante. Y se los entregamos y hacemos una predicción. ¿Bien? Esa predicción está aquí. Obviamente ahí está todavía en valores entre 0 y 1. Y lo que hemos hecho es un proceso para volver los datos a sus valores originales, de normalizar esos valores para llegar al siguiente resultado. Vamos aquí, esto es algo adicional que coloqué aquí como para que veamos ya lo que está haciendo la red neuronal. Y observen lo siguiente, vamos a focalizarnos inicialmente en el real versus el predicho. Es decir, esos 1.700, ¿cómo se comportan? Observen que esto empieza en 15.000 y termina en 17.000. Ahí se puede ver que estamos utilizando los datos de validación. Y fíjense cómo nosotros aquí tenemos el predicho y el real. ¿Bien? El real es el naranja y el predicho es el azul. Ahí se ve cómo la red neuronal ha entendido el patrón, ¿cierto? Ha entendido el comportamiento. Por la dimensión se ve un poco exagerado, pero esto no es tan perfecto, ¿no? Vamos a hacer un pequeño zoom aquí
fíjense cómo la red neuronal ha entendido este comportamiento, pero tiene algunos errores, ¿no? Esto no es una bola de cristal ni nada que se le parezca. Bien, observen que hay unos errores cometidos. Por ejemplo, aquí la predicción fue 683, pero realmente el valor fue 997, es decir, ahí hay un margen de error. Ese margen de error, ¿dónde más lo podemos notar? Vamos a salirnos de aquí un momentico. Ahí pueden ver que a pesar de que la red neuronal reconoce el patrón, hay unos puntos en donde no es tan buena, ¿no? Por ejemplo, aquí dijo 683 y eran 838, se descachó ahí como por 100 y pico. Bien, entonces hay unos errores, reconocemos que hay unos errores, lo importante es que podamos dimensionar esos errores que tan grandes son. Posteriormente, lo que he hecho acá es un diagrama de correlación, bien, del predicho. El predicho está en la parte vertical y el real está en la parte horizontal. Y en la medida en que esto se parezca mucho a una línea recta, pues es un buen síntoma de que el modelo entrenado está cerca de los valores predichos. Ahora, este que se salió por acá sí está un poco pifiado, ¿no? Aquí. Bien, es decir, se está diciendo por acá 2905 era el dato real y la red neuronal predice 3747. Bien, hay una diferencia. Y en la medida en que esté por acá, pues esa diferencia va a ser un poco menor. ¿De acuerdo? Y acá lo que he querido es mostrarles, a veces este gráfico de acá superpuesto no se ve muy bien, entonces graficamos el real y acá el predicho, como para que ustedes vean que realmente en esas 32.000 iteraciones, la red neuronal LCTM, que tiene en cuenta la recurrencia y la secuencia, pues como que entendió bastante bien nuestros datos, de acuerdo a lo que estamos viendo allí. Lo real frente a lo que dice la red neuronal. Bien, posteriormente acá tenemos algunos indicadores, ya vamos terminando, en donde pues podemos hablar de un R cuadrado del 96%, es decir, la correlación que hay entre lo predicho y lo real es del 96%. Tenemos otras medidas como el error absoluto, el error absoluto medio. Estos indicadores, los que tuvieron la oportunidad de participar en el webinar de planeación de la demanda, les es familiar, pero básicamente todos estos indicadores lo que hacen es medir la distancia que hay entre lo que dice la red neuronal y el valor real. Bien, son variaciones de indicadores. Particularmente me gusta mucho el error porcentual absoluto medio, bien, que en este caso da de 0.33, lo que me daría una accuracy de alrededor del 67-68%. Y son los resultados para este ejemplo práctico. Ahora, después podemos hacer otro tipo de metodologías como variar los parámetros a ver cómo mejoran estos indicadores. Bien, todo este proceso ¿para qué? Para entrenar un modelo analítico que después, pues no vamos a hacer esto cada vez que vamos a predecir las bicicletas, se demora 1 hora y 40 minutos. Entonces, lo que hacemos es salvar ese modelo analítico. Si llegamos a un acuerdo y decimos, vamos a trabajar con esta red neuronal para predecir las bicicletas en la próxima hora, lo que hacemos es guardar nuestro modelo analítico, le coloqué el nombre de by prediction 75 EPOS, porque por ahí he hecho otro con menos EPOS. Como les digo, estos son modelos pseudo óptimos, no son modelos óptimos. Y lo que he hecho es guardarlo para posteriormente generar un despliegue un poco más pequeño. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Observen. Este despliegue lo que hace es lo siguiente. Lee los datos. Bien. Aquí tenemos los datos de las últimas 10 horas y lo que queremos predecir es el 3 de enero a las 3 de la tarde, cuántas bicicletas se proyecta que se van a compartir. Entonces, nosotros decíamos que lo queríamos predecir en función
de las 10 horas anteriores. Aquí están las 10 horas anteriores con las variables climatológicas en las 10 horas anteriores. Después, lo que hacemos es hacer algo muy similar a lo que ya hicimos, que es organizar la data, transformarla, de tal manera que lleguemos a una estructura, ¿cierto? Que nos permite ingresar al modelo. Ay, perdón, aquí se me fue esto. Que nos permite ingresar al modelo con un input. Aquí ya no tenemos la variable objetivo porque es la que queremos predecir. Tenemos un input y lo que hacemos es leer el modelo que entrenamos. Voy y llamo a ese modelo que tiene esas características de un error absoluto medio del 33%, de un R cuadrado del 96%, todas las características que tiene el modelo que les compartí. Lo leemos y lo aplicamos. Y él me va a dar una predicción que está entre 0 y 1. Entonces debemos hacer una pequeña transformación para que me dé el valor en las unidades reales. En este caso, la predicción a las 3 de la tarde del día 3 de enero de 2017 es de 765 bicicletas a compartir. Esa sería la forma de desplegar nuestro modelo analítico. Bien, entonces en este punto es el ejercicio que les quería compartir mediante Canine integrado con Keras y TensorFlow, y dejo el espacio para la sesión de preguntas. Así es, John, muy buenos días a todos nuevamente, a los que se unieron durante la sesión. Pueden compartirnos sus preguntas a través del chat que tenemos acá habilitado para transmitírselas a John y que podamos interactuar en este espacio. Igualmente, varios de los que han ingresado y que tal vez no tenemos sus datos, les hemos enviado un mensaje para que nos confirmen sus datos para compartirles posteriormente las memorias de este evento a sus correos electrónicos. Entonces, estamos ya abiertos en esta sesión para sus preguntas, entonces quedamos muy pendientes para contestarlas. Parece que todo está muy claro, John. No creo. Esto no es tan Partan en sus sencillo. preguntas sin miedo, escríbanlas allí o por interno si las quieren compartir. Igualmente a los que están allí en Facebook, también las pueden comentar allí en la transmisión y con mucho gusto las respondemos. Pregunta Elkin, ¿cómo hiciste la normalización? ¿Qué pasó? ¿Cómo hice la normalización? Ok. La normalización. ¿Por qué se deben entregar los datos normalizados a una red neuronal? Sobre todo es por las funciones de activación. Bien, porque la función de activación, está la tangente hiperbólica, la sigmoidal, lo que hace es llevar el resultado a un valor entre 0 y 1. Entre más cercano a 1, más posibilidades tiene de activarse la neurona. Y entre más cercano a 0, menos posibilidades tiene de activarse. Bien, eso es lo que define, por ejemplo, en lo que hacíamos aquí, en este, cuál de estas dos rectas es la que debe activarse. Y para responder a tu pregunta, en la normalización, lo que hacemos es, aquí tenemos esta salida, observa que esta salida están en sus valores originales, 182 bicicletas, 3 grados Celsius, humedad de 93, es decir, están en esto, velocidad del viento está en kilómetros. Sí, creo que sí, ajá. Y básicamente lo que hicimos aquí fue decirle, venga, yo no quiero que usted tome estas variables, todas las variables, tanto la variable objetivo, ¿cierto? Como las variables explicativas, y por favor, normalícemelo entre 0 y 1. Lo que hace es que me escala las variables entre 0 y 1.
También está la gaussiana, ¿no? La gaussiana lo que hace es que estandariza los valores entre -1 y 1. Sirve mucho, por ejemplo, cuando la función de activación de tu red es la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica va entre -1 y 1. Entonces, estandarizar los datos entre -1 y 1 facilita el entrenamiento. Bien. Particularmente, la LSTM utiliza la sigmoidal, que es una función entre -1 y 1. Por acá la teníamos. Perdón, entre 0 y 1. Entonces, por esa razón, lo estandarizo entre 0 y 1. Aquí están las funciones. Esta es la lineal. Esta es la sigmoidal, que está entre 0 y 1. Esta es la que utiliza el modelo logístico, ¿no? Para los que conocen el modelo logístico. En donde si esto está alrededor de 0.5 lo clasifica como 1 y si está menor de 0.5 lo clasifica como 0. Y la otra muy utilizada también es la tangente hiperbólica, que es muy similar a la sigmoidal. La única diferencia es que va entre -1 y 1. Bien, recuerden que estas funciones lo que hacen es tomar esta combinación lineal. Observen que esto realmente lo que hay detrás es muy claro. A veces hablan de que la red neuronal es una caja negra y realmente lo que hace tiene un fundamento matemático. Fíjense que esto es una combinación lineal de los pesos por los valores de entrada más una función de costo. Y lo que hacen después es aplicar una función sigmoidal a este valor para convertir este resultado a un valor entre 0 y 1. Bien, es lo que hace. Entonces, por esa razón fue que acá normalizamos los datos a un valor entre 0 y 1. Es para colocar el mismo idioma, hablar el mismo idioma de los datos con la función de activación. Bien, no sé si responde eso a tu pregunta. Nos pregunta también Jairo Bautista, ¿qué recomiendas? ¿Una normalización o una estandarización? Lo respondí con lo que acabé de decir. Bien, depende de tu función de activación. Listo, muy bien. Álvaro Villa también nos pregunta, en la práctica se construye un modelo que uno puede comprar y con la data correspondiente lo puede usar en la empresa. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer una predicción como cómo se hace el modelo? Supongo que... Me perdí un poquito en la pregunta, ¿me la puedes volver a leer? Vamos a repetirla. En la práctica se construye un modelo que uno puede comprar y con la data correspondiente. Supongo que la pregunta es que si lo puedes usar en una empresa que quiere hacer una predicción de modelo frente a esto. No es muy clara tu pregunta, Álvaro. Sí, Si no bueno, si logro entender un poquito la pregunta es si yo puedo comprar un modelo que haya sido entrenado como una red neuronal para aplicarlo a mis datos. Bien. Mi recomendación es que la analítica no se debe vender muchos me habrán escuchado esta palabra, no se debe vender en una cajita con un moñito. La recomendación es que la metodología se entrene con tus propios datos y reconozca tus propios datos, que esos pesos que se estiman sea con tus propios datos, ¿bien? Muy posiblemente exista por ahí un modelo que ya está entrenado y te puede servir, pero yo considero que cada compañía, cada problema de negocio tiene sus particularidades. Y lo mejor no es que el modelo se ajuste a tus datos, sino que tus datos se ajusten a un modelo, que sean los datos los que digan, esta es la mejor talla de modelo que me queda. ¿Bien? Porque posiblemente en tu problema de negocio el mejor modelo no sea una LSTM, posiblemente se pueda resolver con un árbol de regresión. Entonces, mi recomendación es no casarse con metodologías, sino utilizar las metodologías disponibles para ver cuál es la que mejor se ajusta a tus datos. Bien, fue una pregunta que traté de entender. Si no quedó resuelta, la persona puede abrir el micrófono y precisar algo que quiera precisar. Claro que sí, allí nos dice Álvaro que ok, gracias. También nos preguntan, ¿nos podrías ampliar el tema de rezago de los datos? Rezago de los datos, sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hablo de una secuencia, yo hablo de que los datos están correlacionados hacia atrás, ¿bien? Es decir, si yo estoy viendo un video y va una pelotica rebotando, casi que si usted ve el ciclo de la pelotica, podría predecir
si la pelotica en el siguiente instante de tiempo va a estar en el aire o va a estar justo en el piso, por el movimiento de la pelota. Entonces, existe una correlación. Si llevamos esto a temas prácticos, los rezagos lo que buscan es mirar, en la medida en que yo voy corriéndome un dato hacia atrás, lo que estoy haciendo es creando una nueva variable. Vamos a mostrarlo aquí. Voy a entrar aquí un momentico. Voy a mirar la última que hizo. Y el tema de los rezagos, lo que hace es lo siguiente. Miremos uno por aquí. Aquí. Usted cuando inicia, usted tiene esta variable, ¿cierto? Y el tema de los rezagos lo que hace es como crear unas variables ficticias que se llaman CNT-1, CNT-2, y fíjense que la variable lo que hace es correr el dato una vez cada paso, ¿bien? ¿Y esto qué es lo que busca? Mirar si este 0.67 está correlacionado con este 0.038 y está correlacionado con este 0.017. Entonces, esas correlaciones hacia atrás, esos rezagos hacia atrás, lo que buscan es mirar si la historia, lo que pasó atrás, me ayuda a explicar o está relacionado con este valor que nos dio acá en el instante T. Y esa es la definición de la red recurrente, ¿cierto? La red recurrente miraba hacia atrás y miraba de estos valores cuáles son relevantes o recurrentes y decide cuáles conservar para su predicción porque están muy correlacionados y cuáles desechar porque no tienen un aporte en la siguiente predicción. Esto que vemos aquí no se utiliza solamente en las redes neuronales, se utilizan los modelos estadísticos como los modelos ARIMA, ¿bien? También utilizan el mismo concepto, rezagos hacia atrás para encontrar correlaciones, ¿cierto? Y utilizar estos rezagos como variables explicativas. ¿Por qué fueron 10? Sería una buena pregunta también. Porque mi objetivo era predecir la demanda en la siguiente hora en función de las 10 horas restantes. Entonces, busqué correlaciones en las 10 horas restantes. Eso mismo hice con las otras variables, la temperatura. ¿Será que la temperatura de la 1 de la tarde influye en la demanda de bicicletas a las 3 de la tarde? Entonces, eso lo hago con los rezagos. No sé si es clara la respuesta a tu pregunta. Bueno, Elkin nos dice que sí, que perfecto, gran explicación. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio. Les acabamos también de compartir en el chat, y lo vamos a hacer nuevamente, la evaluación de este webinar para que ustedes nos compartan sus opiniones y también nos cuenten qué otros temas quisieran que trabajáramos en nuestros espacios de compartir de conocimientos. John, te doy el paso para que despidamos este evento y despidamos a cada una de las personas que en Facebook, Zoom, y también por LinkedIn y nuestras redes sociales estuvieron acompañándonos el día de hoy. Ok, no nada, de nuevo muchas gracias por haber atendido esta invitación. Como siempre lo digo, es una hora en la cual buscamos compartir una iniciativa. Yo decía, deben haber muchas preguntas porque este tema del aprendizaje profundo no es fácil, pero el objetivo es mostrarles lo que se puede trabajar, mostrarles lo que podemos llegar a trabajar en equipo con ustedes, los clientes, y lo que se podría llegar a hacer con sus datos, ¿bien? Que están ahí listos para ser explotados con estas metodologías. Muchas gracias y que tengan un excelente día.